Carmen, pues bueno, hace años que ya vive en Londres. En este sentido ha trabajado en Investment Banking. Tenemos un recorrido parecido, en este sentido. Ella estuviste en Morgan Stanley, si no recuerdo mal. Y en este aspecto, pues ya trabajó en Capital Riesgo, que es cuando nos conocimos, en un fondo británico fundado por franceses que se llamaba Felix Capital, que es un fondo que invierte en fashion y en lifestyle, ¿no? Y yo me acuerdo todavía la primera tarde que vine a vuestras oficinas y un poco te conocí y estabas allí, y muy bien. Y luego ya se incorporó y ya es partner ahora mismo de uno de los fondos pues, más reconocidos en el ecosistema español. Digo español, cuando ya tienen oficina también en París y Londres y una visión muy internacional, que es Sama Ipata, que lo fundó pues, en este sentido uno de los fundadores de la nevera roja, y que bueno, hemos coincidido con José del Barrio en algún consejo, y también pues, es una persona muy brillante. Entonces, en este sentido, pues Sama Ipata pues, levantó un fondo inicial, corrígeme, Carmen, si me equivoco, de 20 millones, muy 30. enfocado. 30. El chiquitín es 30. El primero es de 30, muy ubicado en lo que sería pues, marketplace como especialidad y tesis de inversión, dominando mucho ese vertical. Y ahora ya habéis hecho el cierre del segundo fondo, Carmen. Sí, hacemos el segundo, si hemos hecho el primero, hacemos el segundo cierre del segundo fondo ahora en 2 semanas, por eso tengo un poco mala cara, pero y son 100 millones. Y son 100 millones, imagínate, ¿no? Pues entonces eso quiere decir que los inversores han seguramente vuelto a confiar en lo que sería pues, los LPs que se llaman, ¿no? Los inversores han vuelto a confiar en lo que sería pues, vosotros como gestores de ese fondo, y aparte pues, habéis logrado más cantidad, y eso es porque habéis invertido bien en proyectos que en una muy buena cartera de inversión. Nosotros coincidimos con vosotros en 2 proyectos. Uno que iba aparentemente muy bien y ahora a ver qué pasa, ¿no? Y a ver si lo salvamos. Y otro que va increíble, otro que es un escándalo, ¿vale? Que va realmente bien, pero tenéis una cartera muy buena y estáis haciendo una labor. Y luego tú tienes uno que te pasé yo cuando estaba en Felix. ¿Cuál? Geniali. Ah, es verdad. Oh, no, y aparte, Carmen, ostras, sí, esta fue una historia surrealista, porque Carmen desde Londres me pasó un proyecto que estaba en Córdoba, en fase SIT, que nosotros no habíamos ni olido ni identificado, y invertimos. Y era una historia surrealista, ¿no? Que Carmen desde Londres nos pasara... Es que a mí se me da muy bien encontrar a founders totalmente en sitios rarísimos. Estoy haciendo ahora uno en Belfast. En Belfast, ostras, muy bien, claro, esto ahora entra dentro de tu área, ¿no? En este sentido, nosotros hemos desinvertido ya de Geniali. Hemos invertido y desinvertido. O sea que ya hemos dado rentabilidad a los inversores gracias a la operación que nos indicaste. Yo creo que Carmen tiene dos skills fundamentales en el Venture Capital, que son una mujer muy inteligente y muy brillante y muy bien formada, y con una analítica muy depurada, ¿no? Que eso es una parte importante, pero hay otra parte en el Venture Capital, que esto a veces lo hemos hablado, que es fundamental, ¿no? Que es la capacidad de networking, ¿no? La capacidad de relación con otros fondos, la simetría de la información en el Venture es muy elevada, es muy grande, y tener información extra nos ayuda mucho, ¿no? Y Carmen, claro, se entera de todo porque conoce a todo el mundo, y me acuerdo que aquel Thanksgiving que me invitaste una vez en Londres, que estaban todos los fondos de Londres en aquella cena. Yo estaba flipando, estaba todo el mundo. Es verdad que no me has vuelto a invitar, me invitaste solo una vez, ¿no? Pero... No es verdad, es que yo siempre digo que la gente que me avise antes de Acción de Gracias. El año pasado fuimos 80 fondos a las 6:30 en mi casa, con 20 fondos y tenía un desayuno yo de trabajo a las 7:30. Pero espero que este año nos lo dejen hacer, y si nos lo dejan hacer estás invitadísimo. Gracias. Estás invitadísimo. Estoy alegre de poder volver a esa cena, ¿no? Entonces, eso no es menor. Eso yo quiero ponerlo en valor porque la capacidad de comunicación, la capacidad de networking, la capacidad analítica es importante, pero en el Venture Capital esa capacidad de pues, reunir 80 fondos en un sitio y conocer bien el ecosistema
es fundamental, es algo importante, ¿no? Es algo relevante, ¿no? Entonces, bueno, estos chicos, ya hemos hablado un poco y chicas, hemos hablado un poco de capital riesgo a lo largo del curso de finanzas, ahora estamos haciendo... Contadme un poco, ¿cuál es o sea, exactamente el curso entre el máster de qué comprende? Mira, yo te lo cuento un poco rápidamente, ¿no? Este proyecto sale de una red de academias que montamos hace años. Sí, me acuerdo. De refuerzo de ingenieros, sobre todo. Entonces, pensamos que el ingeniero le pasaba una cosa, pues que durante los primeros años de carrera estaba muy perdido, ¿no? Porque no conocía el mundo del business, no tenía una horizontalidad del mundo de la empresa, cuando son gente preparada y son estudios complicados, ¿no? Y entonces, pues lanzamos esta formación muy práctica, donde tenemos profesores como Tony Grau, que es una persona muy brillante, que fue, pues, hizo el levantamiento a bolsa de Vueling, fue CEO de Vueling, fue CEO de Privalia, fue CEO de Planeta, ahora está en Factor Energía y es una persona, pues, que es muy relevante. Y la base es una formación muy práctica, muy a barraca. Entonces, yo observé que teníamos una profesora de emprendeduría que no había emprendido nunca, ¿no? Que era una teórica de la emprendeduría. Y yo pensé, esto es como si escribimos un manual de cómo se hace una tortilla, ¿no? Esto qué raro. Mira, la tortilla, vamos aquí a intelectualizar sobre hacer una tortilla. ¿No? Coño, pues haz la tortilla. Para explicar cómo se hace una tortilla hay que hacerla, ¿no? Y entonces el mundo de la empresa, que es un mundo extremadamente práctico, pues tiene que ser contado por gente que ha emprendido. Entonces hemos montado un curso de emprendeduría donde está, pues, tuvimos a Esteban Lombarte de Acoustic. Sí, he visto algunos de vuestros vídeos. A Óscar Valledor de Project Lobster, que es un proyecto que me gusta mucho. A Vincent Rosso el otro día, que bueno, Vincent ya lo conoces, es extraordinario. Tendremos a Bernat, fundador de IGNIC, en breve, y de Factorial. Entonces, bueno, pues... creemos que hemos de ir en esta línea y hoy te tenemos a ti para coger esta visión práctica de lo que es un fondo de capital riesgo. Entonces, quizá entramos en materia. Tú un poco, Carmen, ¿en qué os fijáis a la hora de invertir? ¿O qué tiene que tener un proyecto para que Samaipata, o desde tu óptica, sea invertible? Vale, perfecto. Os explico un poco, porque nosotros tenemos una tesis de inversión un poco especial porque es especializada, valga la redundancia. No somos generalistas. Entonces, empezamos por y si digo palabras en inglés, lo siento, que es que a veces, o sea, el rollo stage y tal, que son de negocio, básicamente la fase, nosotros entramos en pre-series A. Lo que son rondas básicamente, y una vez ya está lanzado el proyecto, es decir, rondas entre 1 a 4 millones. Es donde nosotros nos centramos y solemos ser el primer dinero institucional, que se llama. A veces ha habido rondas anteriores con Business Angels, pero somos el primer fondo institucional en la mayoría de las ocasiones. Entonces, teniendo eso en cuenta, en la mayoría de los casos, los fondos que se centran en esa fase suelen ser fondos que son locales, se centran geográficamente en un único territorio y son generalistas en cuanto a lo que invierten. Generalistas en modelo y generalistas en sector. Nosotros somos paneuropeos, es verdad que tenemos oficina en cada uno y que queremos que se nos perciba como inversores locales en cada uno de los sitios donde estamos. O sea, yo soy Samaipata UK y actúo como un fondo completamente británico, pero tenemos una red paneuropea, pero somos especializados en el tipo de modelo de negocio que invertimos. En sector somos agnósticos, invertimos en cualquier sector, salvo alguno exceptuado por razones legales y tal, pero en cualquier sector, pero solo en, como ha dicho Jordi antes, marketplaces o plataformas digitales. Entonces, para empezar, mi primer corte es que encaje por fase, que la ronda nos encaje por fase, la fase tiene dos partes, el dinero que están levantando, pero también el ticket que yo tengo que poner para que me den el porcentaje que yo quiero. ¿Vale? Que es algo que es absolutamente fundamental y que si no encaja, no encaja demasiado, no. O sea, yo en una ronda de 10 millones en la que tengo que poner quad no puedo entrar, básicamente. Entonces, nosotros siempre buscamos 15% o más, lo que significa que lideramos las rondas. ¿Por qué? Y si me meto muy complicado lo que sea, me preguntáis, pero básicamente en Venture Capital, cuando las empresas levantan rondas, cada ronda tiene una dilución. Es decir, el que invierte nuevo se lleva un porcentaje de la empresa, y eso se llama dilución a los founders, en torno a un 20%. El market standard es un 20% cada vez.
Entonces, han puesto por ahí una cara Gap de que qué horror. Ahora entramos en más detalle. No, Ha pues, puesto una cara de que qué horror, de no te verdad, preocupes, que no te no preocupes, sabes lo que se trabaja, ¿eh? O sea, yo soy full time de un montón de mis startups, ahora con COVID, pero básicamente eso es para que tengáis la idea, es un 20% es el coste de equity. Entonces, nosotros cogemos en torno al 15%, que significa que ponemos un 80% del dinero de la ronda, y eso se llama liderar. Tienes un fondo que lidera y eso se llama liderar. Entonces, tiene que encajarme a mí lo primero, más o menos. Es verdad que hay veces que hay sitio para negociar y que yo no digo que no a una ronda porque no sea exactamente 15, pero si me va a salir un 5% con mi ticket, que es 1 millón y medio de media, no puedo entrar. Entonces, eso es uno, el stage. Dos, tiene que ser un marketplace. Porque si no es un marketplace, si es, por ejemplo, B2B SaaS Enterprise, o sea, un software para grandes bancos que gestione su, yo qué sé, KYC o su onboarding de clientes, a mí eso no me interesa. Tiene que tener las dinámicas de modelo de negocio que yo busco. Entonces, una vez cumplidos esos dos prerequisitos, hasta luego, se van los de la piscina. Una vez cumplidos esos dos prerequisitos, ¿qué busco en un negocio? ¿Qué buscamos en un negocio? A ver, muchas de las cosas, os voy a decir las que son comunes a la mayoría de los fondos y las que son algo específicas a nosotros o más particulares. ¿Qué buscamos en los fundadores, en el equipo? Esto es algo particular a nosotros y que igual empieza a cambiar ahora que vamos a tener 100 millones, pero imaginaros 30 millones para Francia, Alemania y España, e intentando competir con fondos en Londres que hacen lo mismo con 100 millones de tickets. Es decir, yo no podía competir en muchísimas rondas en cuanto entraban algunas de las marcas más relevantes, porque no, aunque el founder me quisiera, yo no le iba a decir al founder que levantara un 50% menos por tenerme a mí, si él creía que su negocio necesitaba más dinero y cosas así. Entonces, ¿en qué nos centramos? Tenías que tener súper claro qué tipo de founder y centrarte en esto. Founders que ya habían tenido éxito y que levantaban, en Londres hay casos como founder que levanta 7 millones antes de lanzar nada, por ejemplo, varios de esos. Y entonces, eso, por ejemplo, totalmente fuera de mi foco. ¿Qué hacía yo? Buscar founders, lo que llamo yo founders with a secret, founders con un secreto. Hay técnicamente se llama founder market fit, pero lo que viene a decir es que sean fundadores, yo buscaba que emprendían por primera vez, con lo cual no tenían experiencia, pero tenían un secreto en la industria en la que iban. Por ejemplo, en Londres tenemos 3 startups ahora mismo. Una de Legal Tech, que hace software para firmas de despachos de abogados. Ella fue abogada en Linklater durante 10 años y luego abogada del Tribunal de Guerra de Naciones Unidas. Entonces, yo me creo que ella entiende lo que quiere un despacho de abogados. Tenemos una de ingeniería, que él fue 12 años ingeniero industrial, que es una de diseño de prototipos. Y él lo que hace Sam lo que hace es solucionar el problema al que se enfrentó durante 12 años. Entonces, aunque son founders que no tienen experiencia en montar empresas, tienen lo que llaman una visión de producto que es una ventaja competitiva versus a típico persona de un MBA que hace un Excel spreadsheet y decide qué idea cree que va a tener más recorrido. Entonces yo siempre he buscado founders con un secreto. Y no es ninguna tontería, todos mis founders tienen un secreto. La segunda cosa que busco, que también es bastante nuestra y que esto ha venido de dolor, de lo que decías del 20%, subías las noches, que yo me he pasado mirando facturas de algunas de mis startups, porque no sabían ni cuánto debían. O sea, pero esto es muy temprano y es gente que no ha montado negocios. Entonces, founders que sean data driven. Y eso vosotros, en vuestro caso, es más sencillo, pero no es tan... Aunque ahora os cuento una historia de ingenieros que me sorprende bastante, pero básicamente la tesis es que cuando tú vas de Seed a Series A, que es el recorrido que nosotros les ayudamos de primera mano estando con ellos, lo que tienes que optimizar es, claro que tienes que crecer y claro que tienes que generar en la mayoría de los modelos algo de ingresos, porque esos luego te lo van a mirar para poder levantar la siguiente ronda, pero lo de que de verdad determina eso y lo que hay que optimizar es lo que nosotros llamamos speed of learning.
Es decir, cuando tú vas de seed a Series A, todo es absolutamente nuevo. Vas a hacer fallos sin parar, pero tienes que tener la capacidad de entender los fallos o de testar cosas, entender cuál es el resultado e iterar muy rápido. Entonces, speed of learning, speed of execution. Y eso solo se puede hacer si tienes la casa en orden y las métricas que tienes que mirar, uno, identificadas, que no es cuestión de mirarse 200 métricas, es mirar las que hay que mirar, y dos, traqueadas, de modo que llega un momento en que tú tienes muchísimo control de tu negocio y en cuanto empiezas a traquear una cifra, si se desvía, sabes por qué. Si se desvía lo bien es porque has testado algo y ha ido bien. Si se desvía lo mal, sabes cómo corregirlo. Y empiezan a mejorar las cifras porque acabas conociendo lo que nosotros llamamos understand your growth levers. Tú tienes que entender qué son los drivers, lo que lleva a tu crecimiento. Crecer sin más, aunque estés multiplicándote por 5, si no entiendes de dónde viene, es un problema, porque como pare, no vas a saber cómo reactivarlo. Entonces, en ese sentido, algo que yo miro muchísimo, siempre les digo a mis founders, pasadme vuestra KPI dashboard. Es decir, me da igual los datos en sí. Quiero ver cómo analizáis el negocio, quiero ver qué métricas creéis que son las que tenéis que tener en la cabeza y que os quiten el sueño y cómo las estáis midiendo. Entonces, eso es muy importante y tengo dos casos, una startup que está en un mercado que es la pera, que estaba creciendo a 500% antes de COVID, bueno, ahora en COVID está a 200% año a año, pero antes de COVID a 500% año a año, sin traquear nada y un susto en COVID porque no sabía, de repente llegó que no sabían qué pasaba. Y ves esos founders que son estupendos y súper preparados y ves a otros de un negocio aparentemente mucho más sexy, pero en el que las founders, y no voy a hacer ninguna relación, pero las founders tienen un orden absoluto del negocio. Cuando ves la evolución de los dos en un año, de los dos equipos, es años luz. O sea, tienes a unas personas que están creciendo mucho y lo hacen muy bien, les encanta el negocio, pero que no lo entienden del todo su negocio, y dos personas que lo tienen absolutamente bajo control. Lo bueno de tener a Carmen es que le haces una pregunta y te hace la sesión entera ya. Es decir, esto no hace falta. Perdón, cortadme, ya le he dicho que me tengo la cortéis. pregunta y me voy. He dicho que me cortéis, me has dicho que miro en bis, pero es que claro, la pregunta es un poco amplia. ¿Qué Es amplia, miras es en amplia. negocios? Yo hago preguntas amplias, pero es verdad. No, a ver, yo creo que varios temas, ¿no? De los que has comentado. En primer lugar, has definido una cosa fundamental en un Venture Capital, que es una tesis de inversión, ¿no? Es decir, los fondos han de tener una estrategia y una tesis, ¿no? Pero el mundo de la inversión, sea Venture Capital, sea Private Equity o sea inversión en stocks, es decir, la tesis es fundamental, ¿no? Y aquí, pues, tú has indicado, has hecho una primera approach, ¿no? En este sentido. Y eso deja, que es interesante porque además es algo que a mí me ha costado. De aquí, vosotros queréis ser emprendedores, queréis ser inversores, ¿qué queréis ser? Los dos cosas, todo, ¿qué queréis ser? Bueno, yo creo que hay más de momento un espíritu emprendedor. Vale. Ahora os cuento que yo creí toda la vida que quería ser emprendedora hasta que monté 2 empresas y me di cuenta que lo que quería ser era inversora. Pero al margen de eso, que lo podemos comentar luego, lo de la tesis de inversión es muy importante porque en Venture Capital tienes que tener una tesis y no solo invierto en marketplaces, sino yo ahora, por ejemplo, yo creo que todo el e-commerce va a ser sostenible en 5 años, por ejemplo. Eso es una barbaridad de tesis de inversión, pero tienes que tener, aunque luego sea incorrecta, tienes que poder tomar una opinión, porque a nosotros nos pagan por tomar una opinión de hacia dónde va a ir el futuro y encontrar empresas que no encajen. A mí eso es algo que personalmente me costó mucho porque yo soy abogada yo estudié Derecho y ADE, pero a mí me enseñaron a contemplar todos los escenarios y no casarme con ninguno. Y aquí tienes que ir y de verdad tener una opinión y decir esto. Y si me equivoco y aprendo. Pero he tenido una opinión, porque si no, además nunca aprendes. Si no te mojas, nunca te equivocas. Es súper interesante lo que dices, porque a mí me pasó un proceso parecido, ¿no? Hay un proceso que, como dice Xavier Marcet, dice, hay que desaprender. Y claro, yo soy ingeniero y venía del mundo de la banca de inversión. O sea que claro, ponte a mirar startups y historias de estas, ¿no? Es decir, con una visión muy cuadrada. Aún así había sido emprendedor. Entonces, eso, el Venture Capital toca desaprender y lo que dices es un learning by doing, ¿no? Y por eso la gente que se dedica en el Venture Capital lo que cuenta es la experiencia, porque es una industria donde la experiencia es básica. Es decir, el background
o por ejemplo Carmen, que ya lleva años en el sector, pues ese conocimiento que tiene en base de haber visto proyectos, haber visto consejo, haber visto evoluciones, es un aprendizaje que es muy complicado que se aprenda en una escuela, ¿no? Es decir, es realmente algo que sin duda tienes que vivir. Es músculo. Es músculo. Sí, Es señor. ver empresas. Yo me acuerdo cuando cuando empezaba y me encantaba cómo la gente analizaba los problemas y cómo veían, me decían, es músculos, es que he visto 20 iguales, ¿sabes? Ya he visto 20, les he visto, algunas lo han hecho bien, algunas lo han hecho mal. Y es verdad, yo ahora hablo de algunos modelos que te crees que es que soy un. Y no, es que los he visto, les he ayudado y he visto lo que pasa. Entonces es puro músculo y tiempo. Sí, sí, es aprender mucho y aprender mucho de emprendedores, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, yo en FinTech es un campo que me siento fuerte porque, bueno, pues que hemos invertido en Cantox, hemos invertido en Novicap, hemos invertido en Verbs. Hombre, pues yo ahora veo Nemuru, que es la oportunidad que estamos presentando y estoy seguro, ¿no? O me veo más fuerte. Comentamos un tema interesante, ¿no? En cuanto a porcentajes, que eso es un poco la discusión de valoración que hay entre un fondo y una startup, ¿no? Entonces, el fondo necesita un porcentaje mínimo para que en las siguientes, para asegurarse un multiplicador determinado y contando con siguientes rondas de financiación, aunque acompañe o no, y diluciones futuras, es decir, necesita un stake de la empresa para hacer un multiplicador y el emprendedor pues quiere ceder lo mínimo posible, ¿no? Y aquí es donde hay siempre en este sentido la discusión o la tensión, ¿no? En este caso. Os explico las mates, es cierto, lo que pasa es que también es cierto que hay una norma de mercado en el que la media es el 20, con lo cual emprendedores que no quieren esa dilución o es porque tienen un proyecto por el que la gente se está pegando y lo más bajo que yo he visto en una ronda en Londres que ha multiplicado su valor por 100 en 7 meses es 15%, o sea, ya entendéis que incluso así es que no, esto o no cogen dinero de VC y yo muchas veces lo digo, si no quieres no cojas dinero, pero igual que tú tienes que funcionar tus unit economics, las mías tienen que funcionar también. Y la cuestión es la siguiente. Si yo tengo un fondo de 100 millones, yo tengo que asumir cuando invierto que cada una de las inversiones que voy a hacer me van a o sea, cada vez que decido invertir en una empresa, pienso que me va a retornar 100 millones, ¿vale? Que es lo que se llama fund returner. Me va a devolver el fondo. Evidentemente eso no va a pasar en las 20 que invierto, pero como esto es una power law que se llama, tengo que asegurarme, para que pasen algunas, tengo que asegurarme de que creo que va a pasar en todas, ¿no? Entonces, eso significa, si a mí me tiene que tocar 100 millones de la exit y yo tengo el 20%, significa que la empresa tiene que o salir a bolsa o venderse a 500 millones para que yo con el 20% me lleve 100. Vale, si yo tengo el 10%, para que yo me lleve 100, la empresa tiene que salir a 1.000 millones on building, con lo cual es bastante más improbable. Y tanto. Y si tengo el 5, no cuento. Entonces, ese es el razonamiento de intentar tener cuanto más porcentaje, dentro de que también se cuida mucho la dilución de los founders, porque, por ejemplo, no se puede llegar a Series A con founders que tienen menos de un 50, porque los siguientes fondos no te lo van a diluir, pero tienes que tener un equilibrio con que el founder esté motivado. Yo no quiero que el founder se vaya, porque la startup ya no sea suya. Si yo he puesto dinero para él, no, yo no quiero que se vaya. Entonces, ese balance, pero a mí me importa mucho el stake porque implica la probabilidad de que yo saque 100 millones de esa empresa. Claro, eso es fundamental, ¿no? Y aquí también algo que es relevante, aquí hay muchos modelos, ¿no? Y hay muchas tesis de inversión y hay fondos que lo hacen de una forma o de otra. Por ejemplo, pues Inverready, que es un fondo que invierte mucho en proyectos en fase seed con empresas que se van a vender a 15, 20 millones de euros, pues aquí tienes que ser excepcional en el roadmap de financiación, intentar lograr financiación que no sea dilutiva, pues lograr financiación pública, financiación bancaria o financiarte con proveedores, porque no te puedes diluir mucho para tener un buen multiplicador y vender por 15 o 20 millones, ¿no? Lo que indicabas, no un poco tú, Carmen, hay otros fondos, pues en cambio que van a invertir más a una óptica de proyectos que son mucho más intensivos en capital y en este sentido, pues claro, el valor de la compañía tiene que subir mucho más, ¿no? Y ir a ser unicornios o ser empresas valoradas en mucho más. Una vez más, pues cada uno tiene su tesis de inversión y a partir de aquí, pues
ven cómo dar retorno a sus inversores, ¿no? En este aspecto. Sí, Bien. yo creo que eso es es una limitación. Yo soy también GP de un fondo que se llama The Fund, que es un fondo muy chiquitín de 4 millones, que ponemos tickets de 50 a 100.000 es básicamente un fondo de founders. Entonces, invierten founders que ponen dinero, nos pasan ellos los deals e invertimos y hacemos como 6 deals al mes. O sea, es lo más, porque no te importa esto, porque como eres tan chiquitín, es muy fácil intentar obtener múltiplos. Entonces, de repente, el mundo de empresas en el que puedes invertir es mucho mayor, porque yo ahora, la empresa está de Belfast, The Fund, el chiquitín invierte, pero yo lo voy a llevar a Investment Committee el lunes y creo que no vamos a invertir nosotros en Samaipata porque es muy difícil pensar que podamos sacar 100 millones de allí, porque probablemente lo que va a pasar es que la van a adquirir a, pues eso, entre 50 y 100, con lo cual yo no voy a sacar 100 y no puedo invertir. En cambio, si el fondo es más pequeño, es más divertido en eso. Claro, no, un poco pues tienes, a nivel de tesis de inversión puede ser un poco más flexible, ¿no? Y está muy interesante, no sabía que estabas metido en esta historia. En The Fund, sí. Tenemos una OFI en Nueva York, una en Los Ángeles y una en Londres y sí, estoy metida hasta las trancas. ¿Y qué hemos de hacer para meternos allí nosotros allá? Ah, pues no, hablamos luego. Vale, pues hablamos luego. Fíjate, qué bien van estas clases, ¿eh? Muy bien, esto está muy bien. Entonces, un poco, cuéntanos un poco más el día a día quizá el proceso de inversión, ya lo hemos visto. Estamos haciendo una asignatura de legal con una abogada que es muy especialista en startups también. ¿El qué, perdona? Que me encanta la parte legal de ejecución. La parte legal, bueno, a ti te gusta mucho porque aparte pues tienes esa doble titulación, ¿no? Pero claro, aquí pues estamos enfocándolo mucho el pacto de socios, esto lo verán de aquí, creo que en la próxima clase ya verán el pacto de socios, con lo cual pues tienen esa parte, pero que el acompañamiento, el seguimiento y el proceso de desinversión, que esto no se habla casi nunca, un poco, ¿cómo lo haces? ¿O qué haces allí? ¿Vas al board? ¿Vas al comité? ¿Qué intentas aportar? Y otra pregunta te lanzaría también. Muchas veces tenemos la visión que son los emprendedores que van a buscar dinero y que el fondo está en una posición muy comodona. Cuando la verdad es que cuando tienes un deal fuerte y bueno y una empresa potente, tienes que tú venderte al emprendedor. 100%. Cuéntanos también un poco esta visión de cómo tenemos que seducir al emprendedor para que nos deje invertir a nosotros en vez de a otro fondo. Bueno, es 100% así hasta el punto de que cuando a mí me preguntan, esto os va a sonar un poco raro, pero eso sí, me preguntan que por qué no hacía dating apps y tal, y era justo por eso, digo, pero si yo me paso el día intentando ligarme a todos los emprendedores, me muero si encima en mi tiempo libre también tengo que hablar con un extraño y preguntarle todo e intentar camelarlo. No es cierto que en los fondos tengamos el control en el ecosistema y más en el británico, que es donde yo he crecido. En el español, bueno, va cambiando, pero en el británico, o sea, absolutamente nada. De hecho, lo ves ligándolo a tu primera pregunta en los legals. Es muy interesante para nosotros que invertimos en Italia, Portugal, España, Francia e Inglaterra, ver las diferentes prácticas de mercado a efectos de cláusulas legales, porque cuanto más avanzado es un ecosistema, más competitivo es y por tanto más founder friendly. Estamos todos compitiendo, con lo cual te fuerza a tienes mucho menos poder de negociación, básicamente. Entonces, eso se ve en cláusulas. Lo veréis la semana que viene, creo, pero os chivo que lo interesante que tenéis que preguntar es vesting, que es cómo evoluciona las acciones que se le otorgan al fundador. Bad liver y good liver, esto siempre es mucho lío, y es qué pasa cuando el emprendedor se va o lo echan, qué pasa con sus acciones. Y luego liquidation preference, que es qué pasa cuando las cosas van mal, cuál es la pirámide o la jerarquía a la hora de cobrar. Bueno, todo esto, estas cosas son totalmente distintas en Italia, por ejemplo, de que en UK. Yo me quedé, cuando vi las italianas, absolutamente espantada. Entonces, ¿y eso por qué es? Porque es un ecosistema menor desarrollado en el que tienen poder los inversores. Entonces, no es cierto, estamos todo el rato buscando y todo el rato camelando y persiguiendo a los founders. O sea, yo he hecho, para que he comido chuletón a las 6 de la tarde, después de haber comido a las 3, bueno, he vomitado de hecho de chuletón, o sea, he hecho unas cosas, he ido a sábados sin parar a oficinas de founders, bueno, o sea, sabéis las cosas más surrealistas del mundo. Me he bajado de un barco
en plan de uno de estos últimos me he bajado para llegar a la llamada, o sea, para nada, el poder lo tiene el emprendedor 100%. ¿Qué hacemos para ayudar? Pues una vez No, ya hemos decidido... permíteme, Carmen, que te diga, y aparte tú tienes un hígado de hierro. Es decir, claro, es decir, tienes un hígado... No, la pandemia me ha venido fatal. He perdido toda la práctica, bueno, más o menos. Hostia, tú, Pero sí, a mí me efectivamente. tumba seguro. Es Me he decir, ido de piscos porque yo tengo esta cosa que no invierto en un founder si no me lo llevo de piscos y veo qué tal es cuando pierde un poco el no, control. no, Pero claro, sí, es me he que bebido... de piscos a ti no hay quien te gane, ¿no? Es decir, tú He bebido acabas... el agua a las macetas, pero con ellos, sin ellos, bueno, o sea, entonces ellos tienen el control. Me encanta porque tengo esta reputación luego también tengo reputación de que me sienta, mi familia originalmente es navarra y del País Vasco y sabemos beber muy bien. Yo pedo no he estado nunca, ¿eh? Lo que pasa es No, que no, bebo... yo lo he vivido en escala 1-1 esto, a mí no me lo han dicho, yo lo he vivido esto. Y tú... Aguanto, luego soy la única, yo, o sea, por eso, esa fiesta que dice Jordi, a las 6:30 en mi casa, a las 7:30 yo estaba desayunando, y eso es el día que comí steak, el día que llevaba sin dormir toda la noche y tuve que comer steak a las 6 de la tarde, quedaba vomitando, bueno, y yo trabajo todo el día normal, o sea, tengo una resaca de fenomenal, pero bueno, al margen de resacas aparte y de llevarlos de pedo a mis founders, lo que hacemos que añadimos, que intentamos... evidentemente entramos en el consejo porque como lead, que se llama Investor Lead, entramos en el consejo y les ayudamos. En principio, un inversor no tiene que meterse en el día a día de un negocio. Las cuestiones que son operacionales las tienen que llevar los founders. Evidentemente te pueden preguntar siempre, pero no es tu negocio y mi trabajo no es llevarles el negocio. Para nada. De hecho, eso es un mal inversor y de hecho lo bueno es encontrar founders y eso no es fácil tan pronto que hagan lo que quieran, que pregunten y estén dispuestos a aprender, pero que tomen sus propias decisiones. Yo no quiero un founder que hace todo lo que yo diga, eso no va a funcionar. Claro, es lo que dice Caviedes, ¿no? Una vez dice, claro, si yo sé montarlo y tengo el dinero, ya lo hago yo, ¿no? Porque necesito un emprendedor, ¿no? Sí, sobre todo que es que eso además no va a acabar bien porque yo no tengo todas las respuestas, es decir, quien está, ni tengo toda la información, que es el problema. Quien está más cerca del negocio es el emprendedor, entonces es el quien tiene que tomar las decisiones. Ahora bien, en cuestiones estratégicas nosotros sí podemos ayudar y podemos ayudar mucho porque además si lo pensáis, como nosotros solo hacemos marketplaces, por simplificar, yo todo lo que veo desde la primera reunión hasta los consejos de administración es marketplaces. Entonces yo veo a mis startups y a muchas otras desde lo más cercano hasta cuando ya van creciendo porque tenemos startups en Series C y tal y veo sus problemas a la hora de escalar. Entonces les podemos ayudar de verdad a identificar esos problemas antes o a encontrar soluciones. Hoy hemos tenido un consejo de administración y los consejos nosotros los planteamos como workshops. Yo no quiero que venga el emprendedor como si fuéramos los profesores, haya hecho los deberes y me recite el negocio. Es que plantee qué cuestiones quiere comentar con nosotros. Pues hemos hecho un workshop sobre si vendía o no una unidad del negocio y otro workshop sobre el pricing de uno de los nuevos productos. Si lo hacíamos por user o por feature. ¿Veis? Así tenéis un poco la dinámica de cómo funciona. Tu board no es un reporting, un organismo al que tienes que reportar. Tu board es un organismo con el que consultas y que se supone que te tiene que ayudar. Luego, esto es pero luego en el día a día hacemos de todo. O sea, hacemos todo lo que nos piden, básicamente. Muchísimo con fundraising, ayudamos muchísimo. Ayudamos mucho con hiring, cuando quieren contratar a talento, bien sea ayudándoles a encontrarlo o bien sea entrevistándolos cuando los han encontrado ellos. Hacemos muchísimo de PR, o sea, yo ahora ayudarles a que salgan en la prensa, bueno, ahora ha salido una nuestra en COVID, Geomic, los ingenieros, han salido en expansión como 4 veces y en el Financial Times y todo, y eso soy todo yo, que me ponen quote como Sam, pero era yo, totalmente hablando en plan, porque Sam estaba muy ocupado con COVID. O sea, desde cosas así más mundanas, ellos se centraron mucho en ayudar a fabricar piezas para tanto 3D de mascarillas y viseras y piezas para ventiladores. Entonces, respiradores, se llama en español, perdón, para respiradores y entonces colaboraron con Coronavirus Makers de aquí y un montón, bueno, pues eso, yo les ayudé, he estado fines de semana enteros, para que veáis lo variado que es, traduciendo del inglés al español, porque los Coronavirus Makers, que son en España, y no sé si habréis leído de ellos, pero es una red enorme de gente con impresoras 3D, que estaba imprimiendo mascarillas y viseras para los hospitales, no hablaba ninguno inglés.
Y los míos español no hablan, ¿sabes? Que se llama Osama uno y el otro Will, o sea, nada. Pues yo en medio el sábado y domingo traduciendo en las calls para que coordinaran, ¿sabéis? Esto es un poco más, pero para que entendáis, cuando es una seed stage te metes hasta donde quieran. Eso fue porque me lo pidieron, yo eso no lo habría impuesto nunca. Luego lo que sí se impone es un nivel más estratégico y de control, de que tengan la casa en orden, de que tengan los procesos y todo para que optimicen ese speed of learning. Eso es un poco lo que hacemos. Yo creo que otro aspecto muy interesante es que esto en España no es tan habitual, ¿no? En los fondos, y que yo creo que comparto mucho vuestra visión, y no es que la comparta, es que la he vivido 12 veces, ¿no? Que es esa visión internacional que tenéis, ¿no? Nosotros, todas las participadas que nos han ido bien, en la serie europea ha entrado un Venture Capital internacional, ¿no? Un Venture Capital europeo o americano. Entonces, esta visión vosotros la tenéis desde el minuto cero, y creo que es muy remarcable, y conocéis muy bien el ecosistema en Europa y permitís pues, esa continuidad en fundraising futuro a los emprendedores, ¿no? Bueno, un poco, cuéntanos esa visión internacional. Sí, claro que sí, de hecho es la razón por la que yo estoy en Samaipata. José siempre tuvo una visión que era algo, esto pensad que es principios del 2016, o sea, para el ecosistema español de Venture Capital eso es mucho tiempo. Sí. Y José siempre tuvo la visión de, en vez de expansión a Latinoamérica, que había sido la tradición probablemente hasta entonces para España, de la visión a Europa. Entonces, yo en aquel entonces estaba en Felix Capital, completamente inmersa en el ecosistema británico, pero José ya invertían desde España, en Francia y en Inglaterra, pero desde España. Y yo siempre discutía con él, porque lo conocía ya de antes, que era imposible, yo en esto soy un poco cínica, pero era imposible, siendo una marca nueva, primer fondo, desde Madrid, encontrar los mejores deals en Londres y París. Eso es muy difícil cuando estás en seed, porque tienes un montón de otros fondos que están ahí al pie del cañón todos los días, que tienen 20 empresas de Londres, con lo cual los founders les ayudan a encontrar otros. Es muy, muy difícil. Y entonces que había que estar allí. Y entonces él un día pues me dijo, pues en español, pon el dinero donde pones la boca, put your money where your mouth is, así, y pones el dinero y vente, y entonces ejecutas en esa estrategia, abres Londres, abres París. Yo le dije, pero París para los franceses, que eso es lo que más aprendí en mi fondo anterior, que si quieres hacer algo en Francia tienes que ser, pero de París, es alucinante. Entonces, abrí París, contraté a una parisina, se lo quedó París y lo hace fenomenal, y yo en Londres, pero es ese concepto de que somos en Francia, peleamos como caminos para ser considerados fondo francés. En España fondo español, obviamente, y en Inglaterra fondo inglés, con una red paneuropea, pero fondo inglés. Está bien, sí, no, perdona, Didi. Sí, nosotros llamamos Hyperlocal Strategy, Pan-European, pero Hyperlocal. Pero eso tiene que ver con lo que ha dicho Jordi. Tiene que ver, con que yo, si quiero encontrar a los mejores founders antes que nadie, que al final es mi objetivo, antes de que se vaya madre, tengo que estar allí. Pero no solo eso, sino que tienes que ser también percibida como parte del ecosistema por los fondos. Y ahí viene la fiesta hasta Acción de Gracias. O sea, la idea es que yo pueda coger el teléfono y llamar a cualquier socio de cualquier fondo ahora mismo y que decirle, te paso a una de mis startups. Sin duda. Eso... la importancia del networking aquí es vital, ¿no? Es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo. Del networking y de hacer de reciprocidad, ¿no? Que eso es algo que te enseñan mucho en investment banking, de que una de las claves de hacer negocios es la reciprocidad. Entonces, por ejemplo, yo tuve una historia muy, vamos, la que ha sido la historia más truculenta o más impresionante de Londres estos últimos 6 meses. Yo me presentó un business angel a un fundador en julio del año pasado para que le hiciera un favor. Era muy temprano, por favor, míralo y dime qué piensas. Viernes por la tarde de julio, 6 de la tarde, y yo dije, fenomenal, media hora y me piro, ¿sabes? Y empieza el fin de. Me quedé 3 horas con él y luego hablé literalmente, y no es broma, si mis padres lo conocen porque es una idea, hablé 2 meses con él durante todos los días. Era demasiado temprano para nosotros, además en ese momento estábamos entre fondos, o sea, no lo podíamos hacer, pero a mí me pareció alucinante el proyecto. Se llama Hopin, Hopin, y era una plataforma para hacer
eventos online, pero no era para llevar el evento offline online, que también se podía, pero no eso, sino que de repente habría un mercado completamente nuevo, que era toda la gente que tiene comunidades online y que no sabía cómo engage them y monetizarlas, de repente tenía una plataforma para hacerlo. Y el producto era simple pero alucinante. Total, que yo le ayudé a poner la ronda, le presenté a un fondo de seed que se llama Seedcamp, con el que nosotros trabajamos mucho y que pone rondas pequeñas, y a una serie de business angels. Se cierra esa ronda a una valoración de unos 2 millones, 3 millones, para no dar mucha información, en septiembre, y nosotros se entendía que yo, que le había escrito el term sheet, la cap table y todo, iba a hacer la seed round. Lógicamente, vamos, es que... Sí. Y entonces resulta que en octubre, porque la seed iba a ser en febrero o marzo de este año, y en octubre se vuelve el mundo loco y le empiezan a hacer ofertas, pero bueno, si volaba a la gente de Estados Unidos. O sea, para que os una idea, hay un fondo inglés que le mandó flores con una carta manuscrita del general partner y la novia de Johnny se pensó que le estaba engañando. Porque le mandaban flores. No sé quién manda flores a un tío, pero bueno, la novia se pensó que le estaban engañando. Entonces, en esta locura absoluta y las cifras que se barajaban le empezaron a ofrecer 10, 20 millones de ronda, unas cosas, yo me di cuenta de que yo era imposible que fuera, volviendo a eso, a conseguir con mi ticket liderar esa ronda. Eso no iba a funcionar. Entonces, lo que hice fue en un desayuno, es que esto fue además, volvía de Web Summit de Lisboa y iba en el avión con otro VC y yo sabía que él lo estaba mirando porque el fundador me lo había contado y él, que es un indiscreto, me lo contó entero, pero me contó esta valoración que les había ofrecido. Entonces yo dije, esto se me ha ido a mí de las manos completamente y al día siguiente estaba desayunando con Axel. Y se lo dije a una inversora que se llama Luciana, que está también en el board de Deliveroo, y de Julien, y les dije, Hopin, ¿queréis una intro? Les encantó Hopin, porque yo pensé, Axel es un fondo enorme, o sea, es que hace de rondas enormes. Yo pensé, si la ronda se va de madre, si la ronda es más o menos de unos 5 millones o algo así, yo puedo entrar con Axel, porque Axel siempre me va a dejar entrar si se lo he presentado yo. Digo, y si no, si se va totalmente de madre de valoración, por lo menos yo soy la nueva, vamos, tengo unos fans en Axel que flipas. Y efectivamente eso es lo que pasó. La hizo Axel, nosotros no entramos porque no había manera, o sea, no tenía sentido por un montón de razones, pero evidentemente Axel ahora a mí me pasa todo, absolutamente todo lo que ven que es muy temprano, me llega a WhatsApp. Y lo que es más, ella, Luciana, ahora es la General Partner de Sequoia para Europa. Muy bien, oye, pues... Esto es reciprocity. Ojo, esto suena muy fue un proceso horrible en el que yo casi me muero por no hacer el deal. Esa es la decisión más difícil de mi vida. Todavía me duele porque va a levantar vamos a dejarlo, pero 3 dígitos, eso es en español, como cientos de millones de valoración, básicamente. Y levantó hace 8 meses a 2,5. Y va a levantar ahora cientos de millones. Entonces, yo tengo una relación personal con ella y estoy involucrada y tal, pero a nivel de fondo... A veces, pero esto vuelve a ser, hay veces que hay que ser disciplinado y hay que tener el stake y 2, hay que construir relaciones en las que tú aportas valor, porque luego la gente te lo devolverá. Totalmente, es un mundo muy, muy colaborativo y sin duda pues hay... Bueno, pues mira, bueno, ya, yo os presenté Streamloots, y todavía estoy esperando esos WhatsApps de fase early. A mí no me digas que yo sabes que te los mandaría seguro. Vale, eso vale. Lo voy a pasar a la persona indicada, pero... Vale, bien. No, a ver, en este sentido, haciendo broma... ¿Lo presentaste tú a Streamloots? Deja que voy a aclamar tu... Tanto que lo presento yo a Streamloots. Y casi nos dejáis fuera de la ronda, que luego me tuve que pelear. Bueno, me estoy indignando. Yo soy Samaipata UK. Ya te he dicho que yo Samaipata Spain, tuve que decir, como me dejéis fuera de la ronda, bueno, es que soy capaz de no sé qué hacer. O sea eso no se hace. Pero en relación a eso, por ejemplo, que es uno de los learnings más importantes de Hopin fue cómo se compite y cómo no se compite. Yo era la primera vez en la que yo conocía todos los fondos y tal, pero era la primera vez en la que estaba dentro de una transacción que probablemente ha sido la transacción más competitiva de Europa en el último año, seguro. Ver cómo se comportan los fondos es muy ilustrativo, porque aquí hay un problema muy grande. Y es que tú no le puedes, esto es mi opinión, pero me siento bastante convencida, no convencida de que esté right, sino que es algo que siento muy fuerte. Y es que tú no le puedes dar a un founder demasiado dinero, porque te puedes cargar la compañía. Y el problema que hay aquí es que para mí,
o por lo que la gente pierde el norte, los fondos pierden el norte cuando compiten y se olvidan de lo que es bueno para la compañía, es porque hay un mismatch de intereses. Yo, fondo A, tengo un portfolio de 25 startups. Si una se va a la M, a mí me da igual. Pero al founder no le da igual, es su vida entera. Entonces, a mí me da igual, ¿me entendéis lo que digo? No es que me da igual, pero el racional es que yo lo que no puedo permitir es que si esa startup es un unicornio, no esté en mi portfolio. Ahora, si esa startup se va a tomar por saco, no pasa nada porque estoy en el business de que se vayan a tomar por saco. Entonces, Esto es muy interesante, Carmen. Claro, eso es un problema gigante, porque llegaron a ofrecerle a un chico que era solo él, que no tenía ni 23 años, la primera vez que monta un negocio, 20 millones. Pero vamos a ver, 20 millones significa 100 millones de valoración, significa que en 18 meses tiene que estar a 300. Y eso ya te piden números. Al principio no te piden números, pero cuando vas a pedir, te piden números. Entonces, eso, demasiado dinero mata a las startups, porque no, como os he dicho antes, al principio se cometen muchos errores. No es lo mismo cometer esos errores y gastarte 1 millón que gastarte 8 en cometer esos errores. Sin duda, yo creo que es interesantísimo lo que dices y más en un periodo de crisis, pues luego salen proyectos que son mucho más eficientes en capital, como pasó en 2009 y 2010, y eso posiblemente va a volver a suceder ahora, ¿no? Y yo creo que indicas otra cosa muy interesante como modelo. Primero, que no todos los proyectos son para Venture Capital, porque el Venture Capital, como bien indicas, si tú tienes 25 participadas, quieres que o la revientes o se muera, pero que tampoco se te quede allá en el medio como zombie, ¿no? El proyecto, con lo cual eso no es para todo el mundo. Y luego, lo que decías, peleas tanto el deal porque 1, 2, 3, 4 de esas 25 te tienen que dar el retorno de todo el fondo. Y eso es lo que es realmente determinante, ¿no? Por eso hay esa lucha de cuando hay un... Bueno, mira, yo veía un proyecto esta semana que le dije, tienes que darme espacio y punto. Y le tienes que decir al fondo este y al otro que me dejes entrar. Y punto, ya está. Y luego ya vendí un poco nuestra propuesta de valor, ¿no? Que creo que es sólida. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque creo que es una oportunidad buena para... Y es lo que dices, ¿no? 2, 3, 4 operaciones te tienen que resolver el retorno del fondo, ¿no? Es lo que se llama, que lo mencioné antes, la Power Law. Es una industria en la que básicamente, exacto, 1 a 3 operaciones te va a retornar el fondo. Algunas se van a quedar normal y otras se van a ir, vas a perder 0, pero tú necesitas esas que te retornen el fondo, si no los números no salen. Abrimos las preguntas, porque si no tú y yo nos pasaríamos la vida hablando y suerte que es virtual, porque si no tenemos un gin tonic aquí por el medio, ya nos conocemos. Entonces, es agua, ¿eh? Es agua. Es agua. En casa mis padres piensan que no bebo, porque en casa soy una santa. Yo agua con gas. Bien, nos portamos muy bien en el confinamiento. Venga, chicos, chicas, va. Sacamos con preguntas que si no, hombre, si no me paso hablando con Carmen todo el rato yo, porque a mí me encanta, pero ahora toca... Venga, disparad. A ver quién... Jorge, que te pones on, Jorge. Yo no tengo filtro, o sea, que preguntadme lo que queráis. Ya lo veis que no tiene filtro. Va, Jorge, adelante. A ver, un poco como hablas de que eres tan internacional, tienes esto de funds también en Nueva York, de Londres, Francia, España. ¿Cuáles son las mayores diferencias que hay entre todos esos negocios? Entre todos los ecosistemas, entre los ecosistemas, ¿no? No en los negocios o en los negocios de esas ciudades. Del ecosistema. O sea, vale. ¿cómo... Bueno, yo estoy en un fondo que tiene en Los Ángeles y Nueva York, pero no estoy muy metida en Los Ángeles y Nueva York. Entonces os cuento más de Europa, las diferencias de Europa, que es lo que veo en el día a día comparando con Samaipata Francia y Samaipata sur de Europa. A ver, es una pregunta interesante. Empecemos. Y esto es otro motivo de debate, pero en fase muy seed, hay 3 modelos, más o menos, por así decirlo. Inglaterra, Francia y España, que no sé muy bien, Jordi, igual aquí añades tú dónde está, porque no la tengo yo muy localizada todavía. Pero básicamente en Inglaterra lo que se hizo, y eso fue un absoluto game changer, y para que entendáis la mentalidad anglosajona, que es mucho más americana, se dieron incentivos fiscales a aquellas personas que invirtieran en startups.
al principio. En las primeras hay unas límites. O sea, la startup no puede levantar más de 500.000, 700.000 con unos programas, pero básicamente todos los individuos que inviertan en esa fase tienen una ventaja fiscal que no voy a entrar en detalles, pero básicamente hace que inviertas, porque es imposible perder dinero. O sea, tienes la opción de dárselo a Hacienda y perderlo o de invertirlo en una startup y te rebajan tanto que ya solo por invertir estás ganando versus pagarlo a Hacienda, para que os hagáis una idea. Eso lo que ha hecho es que esa fase inicial, que esas rondas de hasta 500 a 750.000 en Inglaterra, que en España serían más pequeñas, pero están cubiertas, porque es que hay tal incentivo para financiar esos proyectos, entonces eso es muy, muy importante. Y esto es un modelo de incentivo de inversión privada, que es más la mentalidad británica. Francia hace otro modelo que es de apoyo gubernamental a todos los niveles y tienen una manguera de pasta y están repartiendo ahí sin ton ni son. Eso está por ver cómo funciona, porque evidentemente lo que ha pasado es que en Francia, en París y en Londres las valoraciones son iguales prácticamente, y eso a mi parecer no tiene sentido. Y no tiene sentido, puede pasar en algunos casos, pero no tiene sentido por la mera razón de que cuando tú eres muy temprano hay una cuestión fundamental que es el equipo y el talento. Y yo, y esto es mi opinión, me resulta muy difícil creerme que en Francia, que es un ecosistema muy francés, tienen la misma calidad de talento de media que en Inglaterra, o sea, en Londres, que es gente de todo el mundo. Solamente por eso, por la variedad de talento y orígenes, es muy difícil que se pueda competir. Pero hay tanto dinero en el lado de la oferta, es decir, en el lado de los fondos y del gobierno, que las valoraciones suben mucho. Y España, pues tiene NISA. Sí, sí, no, mira, yo un poco que he vivido los tres ecosistemas y las tres mentalidades, París es lo que indicabas, ¿no? No, es verdad, cada país lo ha resuelto un poco en base a su ADN, ¿no? París es una ciudad, pues claramente, pues que la visión de subvención es una visión muy, muy francesa y paternalismo del Estado, ¿no? Como concepto. Y es el sistema de talento formado por las Gran Écoles. Yo que estudié en Polytechnique, pues durante 2 años, pues hostia, yo flipaba con esa visión, ¿no? Pero es mucho menos cosmopolita, ¿no? Yo siempre me sentí extranjero en París. En cambio, en Londres, desde el primer minuto, digo, hostia, pues si soy uno más aquí, ¿no? La mejor ciudad del mundo. La mejor ciudad del mundo, Carmen, sí señora. Bien, entonces, Londres, esa visión anglosajona de business, aquí pues lo que indicabas, esos incentivos fiscales permitieron a plataformas de crowdfunding como Crowdcube pues desarrollarse muchísimo. Jonathan, esto te suena un poco, ¿no? Lo que nos está pasando ahora, lo que estoy contando, ¿no? Es que ahora, sí, Carmen, nos vamos a convertir en Advisor Venture Builder, ¿vale? Y lanzamos el primer proyecto con los incentivos fiscales que hay para el cine y las series. Ah, qué guay. Y esto juntamos a una emprendedora que hace screening de guiones con un servicio de Artificial Intelligence, con unos fiscalistas que son especialistas en esto y nosotros que no sé qué pintamos allí, pero estamos allá, ¿vale? Siempre allá. Entonces, esto, claro, es el mismo modelo de Crowdcube que decir, oye, si inviertes mal, pues tienes el incentivo fiscal, pues si encima inviertes bien, pues ganas, ¿no? Pues eso es exactamente el mismo formato. Es que para que os hagáis una idea, en Inglaterra básicamente, y simplificando, pero si tú tienes que pagar 100.000, esto es gente que tiene bastante dinero, pero tú tienes que pagar 100.000 al Estado por impuestos, si en vez de pagárselo al Estado tú lo inviertes en una startup, tienes una bonificación de cuota, o sea, del final de todo, de casi el 80%, o sea, no le tienes que pagar ese 80.000 de los 100.000 que le tenías que pagar. Si pierdes, está también bonificado, si está cubierto, si la startup no ganas dinero, y si ganas dinero y dejas tus acciones, las dejas permanentemente en la startup durante 3 años, es decir, no vendes antes, y esto de nuevo viene a asegurar que hay una base de financiación estable para la startup, están exentas de todo impuesto de capital, de la renta de capital. Entonces, es que es directamente no hay nadie que prefiera pagarle a Hacienda. Tienes todo el upside y no downside. Exacto, pues esto es lo mismo que pasa con el cine y las series. Y cuando lo vi, dije, hostia, bueno, ya lo viste el Jonathan y Fran el otro día. Cuando vi esta historia dije, mañana ya hemos de montar una SL de esto. De todas formas, ¿qué país? ¿Por qué no lo ponen para las startups? Yo he estado intentando mover en España el Run de Future Fund, que es esto lo que han hecho en Inglaterra ahora para ayudar a las startups, y no ha ido a ningún lado.
No ha ido a ningún lado. A ver, en España tenemos ENISA, como bien indicabas, ¿no? Para apalancar en público. Se habla ahora de una línea de ICO para la situación de COVID. Bueno, es un poco, hay 100 millones más 500 millones del CDT para proyectos muy tecnológicos. Esa es un poco la foto en España, pero sí que pienso, ya no el incentivo fiscal a pequeño inversor, sino a mediana inversión o LP de fondos. Hombre, si tuviera un incentivo fiscal más potente, creo que sería... Pues esa es la diferencia, uno, en el ecosistema. Diferencia dos, el año pasado el 65% de la inversión de venture en startups en Europa se fue a Londres, como se fue a Inglaterra, que es básicamente Londres. Es decir, es la capital de venture, la capital del capital europeo, desde luego. Y eso lo que implica es que hay muchísimos fondos y muchísimo talento. Es que básicamente ahí juegan para determinar un ecosistema. Tú tienes que tener en cuenta el acceso a talento, que en Londres, sobre todo, Londres es muy bueno. Eso puede cambiar igual por lo de remote work ahora y que la gente esté más cómoda con expandir su base de talento, pero el acceso a talento es fundamental. Y en Londres, además, al lado se concentran muchas universidades muy técnicas, muy buenas, como es Imperial, Oxford, Cambridge. Dos, la regulación, que es lo que hablábamos. Cómo de friendly es tanto fiscal para la inversión como para las startups en sí, que también en Londres tienen muchísima ayuda. Y luego tienes el acceso a capital. Claro, pensad que si el 65% de la inversión de Europa, de venture capital europeo, está concentrada en Londres, pues el acceso a capital es mucho mayor. También es mucho mayor la competencia, o sea, que eso hay que valorarlo, pero como ecosistema yo creo que Inglaterra es el más avanzado de Europa, luego tienes Berlín y Francia, o sea, Berlín y París, o Francia y Alemania, y luego estaría España bastante subiendo mucho, y los nórdicos, que los nórdicos tienen mucha calidad pero muy poco volumen porque son países muy chiquitines y mercados muy pequeños. Muy buen análisis, Carmen, espectacular. ¿Qué más tenemos? Dani Fonta, querías hacer una pregunta, ¿no tú? Sí. Pues venga. Bueno, era enfocada a que tú has comentado que inicialmente te querías enfocar a la emprendeduría, pero que, bueno, por no sé qué motivos al final te acabaste dedicando a la inversión. Sí, te lo cuento, no es nada traumático. Básicamente, yo en mi casa, mi familia han sido siempre empresarios súper tradicionales, de cosas, como dice mi padre, que se tocan, pero empresarios. Y yo siempre había pensado que eso es lo que quería ser. Y bueno, yo en realidad no empecé en Morgan Stanley, empecé en política, y después monté una startup, monté un marketplace para crowdsourcing journalism. La idea era que la gente, esto hace muchísimos años, que la gente que tenía smartphones pudiera hacer fotos que fueran noticia, las subía a la plataforma y los medios de comunicación, en vez de tener que tener reporteros en todos los sitios en todo momento, la compraban. Bueno, eso no escala ni para atrás. Una idea que parecía en su momento tan lógica no escala, y no escala por varias razones, y luego además yo no tenía el equipo necesario y tal, y después de que eso no saliera es cuando me fui a Morgan Stanley. Pero después de Morgan me fui a Felix y allí aprendí mucho sobre marcas digitales, porque Felix hace muchas marcas digitales. Y entonces yo, con una amiga mía de Nueva York, que vivía en Nueva York, pero que era de Madrid, montamos una marca direct to consumer brand, una marca directamente verticalizada al consumidor para mujeres embarazadas. Yo me acuerdo de este proyecto. Pero es que lo mejor... Querías que invirtiera, suerte que no invertí. ¡Qué morro! Yo no te pedí dinero. No digas eso. Yo no pedí... Eso es que, aparte, yo un problema que tengo es que no sé pedir dinero. Si no es para... Es verdad. Era una broma, no pediste nada. No, ya lo sé. Me ayudó mucho. Pero básicamente lo hicimos bootstrap. O sea, ahí se fueron todos mis ahorros en el learning. Pero todos mis años de Morgan Stanley se los llevó esta marca. Pero básicamente la idea era que Blanca y yo, la otra fundadora, las dos vivíamos, una en Nueva York, la otra en Londres, solteras, trabajando muchísimo, pero viviendo una vida muy soltera, y nosotros teníamos amigas en Madrid que empezaban a estar embarazadas, y entonces nos dimos cuenta de como la diferencia y de, bueno, toda esta idea de que si dejas de ser como percibida como una mujer, bueno, todas estas ideas de olla, pero básicamente hicimos una marca desde la idea hasta el diseño de marca, la web, la colección, el diseño, los materiales, la fabricación, todo, bajo la idea de vivir la maternidad your way. Y hubo un momento, lo lanzamos desde mi casa de Londres, y hubo un momento que yo en mi salón tenía 1.200 SKUs, o sea, prendas de ropa para mujer embarazada.
Al principio me hizo toda la ilusión, al mes casi me da un ataque de nervios, ya de que estuviera todo mi salón lleno de ropa para mujer embarazada. Pero básicamente lo que me di cuenta después de hacer eso año y medio y por lo que me di cuenta es que una cosa que yo jamás habría dicho es que yo, si tengo que elegir, prefiero variedad frente a profundidad. Y eso es algo que yo nunca habría dicho porque yo en la carrera saqué muy buenas notas y estudiaba muchísimo. Y lo que pasa es que en ese momento no tenía que elegir. Podía tener profundidad y variedad de todas las asignaturas porque se podía hacer. Cuando de verdad me tocó elegir, me di cuenta de que yo a la segunda colección de ropa, una vez había resuelto la marca, cómo la diseñas, cómo llevas el consumidor, había hecho fila para hacer las devoluciones de las cosas, había hecho customer service, todo, la segunda me aburría como un mono. ¿Vale? Que tampoco es que la ropa me volviera loca, pero en sí es que yo me di cuenta de que yo no soy un buen operator porque a mí me gusta demasiado la variedad. Yo quiero estar viendo un deal de VR y otro de epigenetics y otro de legal tech, da igual, a la vez. Y eso es lo que a mí me da la curiosidad, es lo que a mí hace que yo no me desanime o no me queme, ¿no? Que no, es muy interesante lo que dices porque realmente eres así, Es decir, realmente... Pero no lo sabía y no lo habría dicho nunca, me costó una fortuna, ¿eh? Todos mis ahorros. No tiene precio el haber Eso me dicen, que no tiene precio, pero es verdad que es la primera vez en mi carrera, cuando eso pasó, en la que sé, o sea, y desde entonces, en la que sé lo que quiero hacer. Eso es fundamental, es que eso es lo más... Yo creo que si de esta formación estas chicas y estos chicos sacaran esa conclusión, yo creo que sería un éxito increíble. Bueno, ¿no? a mí me llevó como 8 años de trabajo, ¿eh? A mí también me llevó mucho tiempo. Pero os diré porque ¿con dónde fue mi error? Mi error fue en que yo pensaba que para emprender, porque a mí sí me gusta crear cosas y sí me gusta el comienzo de las cosas, cuando es muy early stage, y sí me gusta tener ownership y autonomía y ser muy scrappy, muy búscate la vida. Pero mi error fue que para hacer eso yo pensaba que tenías que ser founder. Y lo que a mí me fascina de Venture Capital es que Venture Capital es una industria en la que las barreras de entrada son pequeñas, en el sentido de que si yo ahora me quiero montar un banco de inversión, eso no va a pasar. O sea, yo no puedo competir con Morgan Stanley, eso es imposible. Pero yo sí puedo creer que voy a poder ser dentro de 10 años el equivalente a Axel o a Index, porque depende de lo bien que se me dé encontrar founders, ganarme su confianza y ayudarles a crecer. Entonces es un mundo mucho más abierto. Entonces a mí Venture Capital me da el subidón de emprender, pero en vez de centrarme en un problema o un set de problemas relacionados, como cuando estás centrado en un sector, voy picoteando de todos y sabiendo muy poco de muchas cosas. Esa es sin duda uno de los grandes atractivos del Venture Capital. Por eso muy poca gente sale de la industria cuando entra. Porque, claro, te sitúas en un 360 grados, tú en un sofá comiendo palomitas y viendo gente absolutamente brillante, increíble, ¿no? Con unas tendencias de mercado que cazas en escala 1-1 y realmente lo que dices, ¿no? Y eres emprendedor del vehículo inversor que creas, ¿no? Claro. Como concepto. Entonces, eso a ver, a mí me pagan por aprender. Claro. Sí, y eso es un lujo. Ahora también, como os digo, lo de emprender, la web de Samaipata la he hecho yo, enterita. Todas las palabras, la marca la he hecho yo con una amiga mía. Antes de COVID yo cogía 4 vuelos, al que parece muy guay pero no tiene ninguna gracia, 4 vuelos a la semana yendo para levantar estos 100 millones que nos hemos dejado la vida, la voz y el sueño en levantar 100 millones. O sea, que haces de todo porque estás creando algo desde el principio, pero el contenido que tiene es súper variado y eso para mí es el mejor trabajo del mundo porque es un trabajo que es un people's business, es como decía antes Jordi, es de un trabajo de personas, pero a la vez es analítico y eso hace que no sea puro sales y encima tienes toda la amplitud para curiosidades infinitas, ¿sabes? Entonces, es muy remarcable. A ver, aquí, chicos, levantar 100 millones en España en Venture Capital es una barbaridad, ¿eh? Es decir, estamos hablando de que es uno de los 3-4 players más importantes del mercado en este sentido, ¿eh? Es decir, bueno, nos los hemos levantado yo no hemos sacado una de Middle East, pero yo ha habido semanas que he hecho, o sea, hice Madrid-Barcelona una semana, luego me puse mala, Madrid-Barcelona-París, Dubái, Madrid-Londres en 7 días.
Sí, no, de ti me lo creo. Ni gracia, ¿eh? No fue horrible. O sea, yo me puse mala después, es una cosa, pero me refiero para buscar dinero, que eso es una buena cosa, porque yo creo que todo inversor debería intentar levantar dinero. Porque yo estaba al otro lado de la mesa, como el founder con el que hablo, yo tengo todo el respeto, pero sé lo que está pasando porque a mí me está pasando igual. O sea, a mí el día antes de Navidad, el que es nuestro potencial mayor, el PI, nos mandó un DD Questionnaire, que es el Due Diligence, y mis navidades se fueron, pero hizo neón así. ¡Bú! Y de ahí al 14 de febrero no hice otra cosa que trabajar para ese inversor. Entonces, yo sé lo que esperar y todavía no nos ha dicho que sí, ¿eh? Todavía no nos ha dicho que sí, lo tenemos pendientes y nos dice que sí en junio. Entonces, eso está muy bien porque yo entiendo al emprendedor que tengo en el otro lado de la mesa y me han dicho que no 25 veces y he perseguido como loca. Entonces, eso está muy bien porque es un buen ejercicio de empatía y humildad. Totalmente. Oye, Dani, haz la pregunta que escribes por chat, pregúntala por voz, hombre. Ay, sí, que el chat no lo veo, perdón. Bueno, es que como estabais hablando antes, pues te había preguntado que si con el Brexit no había cambiado nada el panorama ni nada. No, mira, Brexit es muy curioso. Brexit, cuando pasó, el primer, que yo ya estaba en Venture Capital, el mayor impacto que tuvo Brexit fue de tipo de cambio. El problema que hubo fue que en ese momento la libra se dio un bofetón tremendo y la mayoría de los costes de software de las startups, como es AWS básicamente, Amazon Web Services, estaban en dólares. Entonces, de repente, o si tenían freelancers en Eastern Europe, en Europa del Este, para hacer cosas, todo eso generalmente se hace en dólares. Entonces, de repente, los costes se multiplicaron, porque la libra de repente valía mucho menos. Ese fue el mayor impacto, pero la verdad, y para esto yo creo que para entenderlo hay que vivirlo, los ingleses y en general no tienen una flema, entonces lo que hemos hecho ha sido vivir como si no fuera a pasar nada y no fuera a cambiar nada. Entonces, no ha habido nada de talento, o sea, no ha habido para nada, y como te digo, el año pasado 65% de la inversión se fue a Inglaterra. Entonces, ¿qué va a cambiar algo en el futuro? Pues depende, hay dos cosas que juegan aquí. El acceso a talento y las aduanas. Aduanas para algunos negocios veremos qué pasa. Acceso a talento yo creo que lo arreglarán. De verdad que tienen un pragmatismo y esto que a mí, para que os hagáis una idea, yo pedí la residencia permanente, porque llevo ya ahí suficientes años, en una app, con una app, o sea, lo haces así, te escanea todo con una app y me lo dieron en 24 horas. Sí, sí. La residencia permanente en un país. Entonces, yo viendo esto dije, no va a pasar nada. O sea, en ese sentido yo creo que tienen un mindset mucho, aunque es increíble lo que está pasando y la destrucción de valor que se ha generado es inexplicable, pero en el día a día de la vida no ha cambiado absolutamente nada. Y en startups, en la competencia, en la calidad de las startups, nada. Y nadie se ha ido de Londres, ningún fondo, ni nada. Por ejemplo, tal y como vosotros dos fuisteis a trabajar a Londres, ¿fuisteis desde aquí sin nada o ya mirasteis desde aquí? ¿O qué recomendaciones daríais a alguien que dice, mira, yo me apetece ir a probar a trabajar a Londres? No sé. Si quieres, te cuento un momento de lo mío y luego que dejo a Carmen. No, yo en mi caso, yo soy ingeniero como vosotros y estuve un par de años en Polytechnic acabando estudios y trabajé en un tema técnico, pero ya vi que la técnica no me gustaba en París y me formé en finanzas allí. Y claro, cogí los años buenos de banca de inversión, que era 2005, la fiesta de la banca de inversión. Y claro, había mucho trabajo, ¿no? Y al haber estudiado en una gran école más máster en finanzas, pues me resultó relativamente fácil encontrar trabajo en Londres, ¿no? O sea que ya fui en ese sentido fui con trabajo, pero era un momento en que la industria del investment banking era una locura, ¿no? Y buscaban talento o gente por todas partes, ¿no? Yo me tocaron ya años peores. Yo entré en Investment Banking en el 2013, que ya se habían acabado pero aún así seguía siendo bastante eso. Y sí, yo me fui a Londres con una oferta de Morgan Stanley ya elegida y de hecho sí. O sea, es que yo me planteé hacer la mili, después de mis intentos fallidos de saltarme la mili, me di cuenta de que igual tenía que hacerla y decidí hacerla o en banking o en consulting, porque eran las dos industrias que yo veía que habían enseñado a pensar mejor a mis compañeros de universidad, y la razón por la que me fui a banking fue porque me quería ir fuera
y en consulting no te, porque parte de tu valor es el español. En banking estaba en Londres y yo me fui ahí con trabajo. Sí. Vale. Pero vamos, conozco gente que se ha ido sin, de hecho una periódica que es muy famosa, escribió en El Confidencial y llevó mucho tiempo Citymapper y fue la primera empleada no técnica de Citymapper, que no sé si lo conocéis, pero es como un Google Maps mejorado y es muy grande. Analía, que es muy amiga mía, se fue a Londres como si nada y acabó siendo primera employee de Citymapper, ¿sabes? O sea, que eso, hay historias así, hay también muchas. Vale, y ya que estamos así por último, sí tengo mi última pregunta. ¿Por qué has dicho lo de que solo en marketplaces? En plan, ¿por qué? No acabo de entender por qué. O sea, ¿por qué os centráis solo en marketplaces? Bueno, dos razones. Nosotros, una más como de principio, que es que creemos que hay que ser especializados. Es decir, básicamente todos los que estamos en Samaipata de partners hemos sido founders y todos hemos intentado hablar con investors que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Por eso que os digo que saber muy poco de muchas cosas tiene sus desventajas también. Entonces, básicamente nosotros creemos que para poder ser expertos y añadir valor, para poder añadir valor tienes que ser experto. Para ser experto tienes que especializarte. Ahora, ¿en qué te especializas? Especializarte por país o especializarte por sector, como ha demostrado COVID, tiene mucho riesgo. Porque tanto los países como los sectores están muy expuestos a riesgos macro. Los modelos de negocio no. O sea, yo no sé qué pandemia o desastre puede haber en el mundo que se cargue a los marketplaces y no se cargue a otro modelo de negocio, ¿sabes? Entonces, ese concepto de especializarse por modelo, esto. Segunda razón, tenemos experiencia operacional porque los tres hemos montado marketplaces. Y tercero, y José montó, yo no sé si sois muy jóvenes para la Nevera Roja, pero la Nevera Roja era el Just Eat español y de hecho lo compró Just Eat por 100 millones en 36 meses de operación. O sea, José sabe cómo crear, lanzar, escalar y vender en espacio temporal muy corto. Y la tercera es porque como tesis de inversión nosotros invertimos en empresas tecnológicas europeas que creemos que se pueden convertir en líderes globales o por lo menos líderes europeos. ¿Eso qué requiere? Requiere dos cosas. Que puedan convertirse, o sea, que puedan llegar a ser gigantes, es decir, que sean escalables y que puedan defender esa posición de gigante, es decir, que sean defensibles. El problema que tenemos con esa ecuación nosotros es que nosotros no invertimos en deep tech. Yo no invierto en tecnología nueva, yo invierto en lo que llamamos Tech-Enabled Solutions, que es fundadores o emprendedores aplicando tech que ya existe o de una manera distinta o para resolver nuevos problemas. Pero la tech no es defensible, porque no es suya, esa tecnología ya existe. ¿Cómo la combinan? A lo mejor, pero esa tecnología ya existe. Entonces yo tengo que buscar puntos de defensibilidad adicionales. Y hay una cosa que se llama efectos de red, network effect, que es inherente a los marketplaces y que es una fuente de defensibilidad súper fuerte. Lo que es un network effect, hay muchas formas de definirlo, hay muchas tipologías, pero simplificando lo que es que si yo tengo una plataforma, yo tengo básicamente una plataforma que tiene muchas partes con múltiples integrantes en cada parte, es decir, un marketplace que conecta compradores con vendedores. Esos son dos partes y hay muchos compradores y muchos vendedores e interactúan en la plataforma, ¿vale? Cada vez que entra un comprador adicional, toda la plataforma gana. Eso es lo que se llama efecto de red. No solo añade valor al que entra y incrementa el valor que añade la plataforma a todos. Eso que hace que suban mucho los switching costs es Facebook, el ejemplo de Facebook. Tú ahora te digo que hay otra red social y si tus amigos no están, no te mueves, ¿no? Es porque el valor que tiene es que está. Y cuanto más amigos se unan a Facebook, que esto ya es muy antiguo, pero da igual, más valor tiene Facebook para ti y para todos. Eso se llaman efectos de red. Y eso hace que sean, y los grandes monopolios, o sea, casi monopolios de hecho, Amazon tiene efectos de red, Shopify es un ejemplo tremendo de efectos de red, Airbnb, Uber, todos eso. Entonces nuestra tesis es que en la mayoría de los sectores que todavía tiene que ¿cómo se dice? Existe la disrupt en español. Va a ser el winning model, va a ser un marketplace o una plataforma digital. Es más amplio que el concepto de marketplace, pero porque es escalable y es defensible. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo tengo una pregunta. Venga, José.
En base a tu experiencia y al haber visto la evolución de las empresas y las startups, ¿qué grado de coincidencia hay entre lo que se plantea, el plan de negocio original, la evolución de proyecciones y lo que ocurre realmente? Estás buena, ¿eh? Ninguna. O sea, pero por eso, porque, o sea, bueno, es lo que se dice que Excel lo aguanta todo. Eso, de hecho, hay dos tipos de proyecciones. Las proyecciones que a mí me pasan los founders, cuando yo voy a invertir, vale, lo veo que yo eso, el business plan, ese lo miro solamente para entender cómo piensan y cómo ven el negocio. O sea, yo no me creo nada de lo que hay, no porque me estén mintiendo, sino porque es que va a cambiar 25 veces el negocio, el mercado, todo antes de llegar a esos clientes. Entonces, en ese sentido, lo que es relevante es para ver cómo piensan, qué grado de ambición tienen sentido común o no, entienden las unit economics de un negocio, entienden su negocio, eso es la información que te da. Luego, cuando ya estás en una invertida, en el consejo ya sí haces un business plan más razonable. Y ese lo que te viene a decir también, te ayuda es a controlar la ejecución. A nosotros no es que siempre se compara con lo previsto, pero para ver la ejecución, pero no normalmente. Ahora, por ejemplo, eso pues o se supera mucho o te quedas muy atrás, pero es lo que te digo, al final cambia tanto los founders, el negocio y el mercado en ese tiempo, que lo que tienes que maximizar es por saber iterar lo más rápido posible, aprender a iterar. Y eso a veces los números no lo reflejan al principio. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Venga, Fran. Mi pregunta va más enfocada a la parte de la retirada del fondo, porque debe llegar algún punto, algún momento del acompañamiento que le hacen al emprendedor en que hay ciertas señales que te dicen que ya necesita otra ronda de inversión, escaló el negocio o algo que indique que ya es hora de moverse. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son esos indicadores y qué rol tienen ustedes como fondo en ese proceso? Claro que sí. Nosotros, es mi teléfono, perdonad, lo voy a dejar, no sé quién será. Básicamente nosotros les acompañamos a Series A y generalmente estamos hasta el exit. Para que pienses, un fondo invierte con un horizonte temporal de, según el momento en el que esté el fondo, de entre 7 a 10 años. Porque nosotros no tenemos que desinvertir hasta, en general, 10 años. Entonces, eso te permite aguantar mucho tiempo y aguantar las inversiones mucho tiempo. Entonces, salirse de una inversión para nosotros es menos común. Ocurre cuando lo compran o cuando hace IPO, o sí que ocurre a veces, no ha sido nuestro caso todavía, pero en inversiones en las que ya te han devuelto tantas veces la inversión o el fondo o los múltiplos funcionan, que empiezas a limitar el riesgo. Entonces, sacas un poco, te quedas otro, y ahí hay un juego de no solo que se llama, no solo ser inversor, sino ser también fund manager y optimizar por los retornos. Eso es una. La pregunta también se aplica en cuanto a de ronda a ronda. O sea, ahí básicamente, generalmente, entre 12 y 24 meses levantan otra ronda. Y más que los indicativos de que cuando se sabe que están listos, es que son casi milestones, como objetivos que te pones antes. Porque sabes que en teoría tienes que llegar a esos en un tiempo determinado, tienes que llegar a esos antes de quedarte sin dinero, para que los siguientes te den más dinero. Ese es el juego. Y nuestro papel es ayudarles en todo, desde establecer esos objetivos a la ejecución de esos objetivos y luego ayudarles con fundraising. Yo ahora estoy montando una ronda para uno de nuestros compañeros, es así. Vale. Eso es muy importante, ¿eh? Nosotros también lo hacemos mucho esto y es fundamental en todo el portafolio ayudar en ese levantamiento, incluso para preparar tu secundario futuro y de salida. Eso es muy importante. Y la relación con los emprendedores, porque aquí hay una cosa que se llama prorata, es decir, yo cuando invierto, ¿vale? Si yo tengo el 15% que comentábamos antes de una sociedad, en la siguiente ronda yo puedo invertir, tengo el derecho a invertir el 15% de la ronda para mantener mi porcentaje.
y no diluirme. Por esto que hablábamos de la importancia del porcentaje. Ahora bien, ocurre que cuando rondas son muy competitivas, que es lo que insinuaba antes Jordi, te pueden dejar sin hacer el prorata. Y ahí es cuando el founder tiene que meterse y decir no. Y ahí es donde va la relación tan importante que hayas construido con el founder. Pues Que le tienes toda la digas, razón, no, porque esto es lo que pasó con Streamloots. El founder dijo que no. tú esto no lo vas a sacar en vídeo. Y tanto, hombre, esto... No, a ver, yo encantado que entréis vosotros siempre como fondo, porque yo sé que si luego entráis vosotros, gran parte del trabajo a nivel de Venture Capital está hecho a través vuestro, ¿no? Y eso para nosotros es una seguridad. De la misma forma, cuando entra Nauta con un proyecto que ha entrado ahora, pues también estamos súper tranquilos. Y ya sé que lo hacéis súper bien, ¿no? O sea que es importante el cap table, los inversores que hay en el cap table. Tener a Samaipata no es lo mismo que tener a fulano de no sé quién, ¿vale? Es importante, pues que sabemos que hemos coincidido con ellos en 2 aventuras ya y ya sabemos cómo trabajan, entonces eso nosotros que somos mucho más pequeños nos deja muy tranquilos, ¿no? Por eso le presentamos los deals, claro, por eso. Pero una cosa muy importante de eso también, que se puede ver de la otra forma, es la importancia de tener una cap table desde el principio sana. Bien. Porque de una mala cap table te puede matar a una startup, porque va a haber inversores que están completamente vetados por inversores posteriores. Va a haber, yo he visto, pero en todo, en Londres, que es un mercado también sofisticado, he visto rondas que se han caído porque los business angels de la ronda anterior no han permitido que entrara un VC, y empresas que se han muerto. Bueno, yo he tenido un caso que al final se salvó y ahora nos llevamos a las mil maravillas, pero que casi me da un síncope. Una vez que estábamos a punto de cerrar una ronda y me llega un email del founder de tenemos que hablar y tienes que hablar con el anterior. Y yo, vale. Y entonces escribo todo email súper mona, en plan, vamos a comer mañana, tal. Y me contestó el email más agresivo que yo he leído nunca y dijo que no firmaba. Y al final, evidentemente, firmó, negociamos unos días tal y firmó, pero hay que tener muchísimo cuidado quién tienes en tu cap table porque se puede cargar una ronda. Totalmente, totalmente. Y yo creo, entre los founders, cómo se reparte, pues mira, el deal que estaba viendo esta semana que me gusta, pues hay un tema de porcentajes que se tiene que arreglar porque hay un fundador que no es tan relevante y hay que arreglarlo. Y luego lo que tú dices, en función de que Betos se ponga en pacto de socios, esto pues el jueves creo que mañana con Silvia pues creo que es una buena oportunidad que lo comentéis, porque bueno, hay vetos que pueden matar totalmente ampliaciones de capital futura. Es algo delicado eso, sin duda que lo es. Más preguntas. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Quién se pone el micronón? Hombre, Joseph, va. ¿Qué tal, Carmen? Esta Hola. pregunta más operativa. Por ejemplo, ¿qué después de tantos marketplaces que has de haber escuchado o visto tú, cuál es la estrategia que les ha permitido tener éxito? O sea, desde tu punto de vista, por ejemplo, ayer, la vez pasada, Vicente nos comentó que una estrategia era darles confianza a sus clientes en BlaBlaCar. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué estrategia Sí. es la más Yo óptima? creo que, vamos a generalizar, yo creo que os voy a decir como cosas que yo busco. Ahí se ha cambiado alguien, hay una nueva persona. Básicamente, cosas que yo busco, o sea, la confianza en BlaBlaCar es muy específica, porque es que la gente no quería compartir coche si hay como miedo. Es cierto que en muchas industrias eso es muy importante también, sobre todo en B2B. Más que en B2C, en B2B, la confianza y la calidad son fundamentales porque suelen ser transacciones más complejas. Por ejemplo, la que os comentaba de Sammy Will. Sammy Will lo que hacen es que conectan a ingenieros industriales que diseñan prototipos con fabricantes de piezas. Claro, tú tienes que asegurarle, y son importes muy altos y tal, tú tienes que asegurarle que la pieza le va a llegar a tiempo y perfecta. Entonces ahí tienes que build trust. Otra industria en la que eso es muy importante también, la legal, porque los abogados solo confían en gente que habla su idioma, por así decirlo. Pero en consumer, una vez tienes marca y la gente está ok con transaccionar comprar online, tienes mucho hecho. Yo creo que cosas interesantes a ver, o cosas que yo busco seguro, es lo que yo llamo customer love o community, ¿vale? El que tengas
una de las partes o poder de la marca, pero básicamente, ¿qué pasa con Uber, por ejemplo? Uber es un buen ejemplo. Uber es un marketplace que, sin embargo, es muy, muy poco defensible. Y es muy poco defensible, más solo lo puedes defender con cash. Y ahora vais a entender, por eso ha tenido que levantar tantísima cantidad y seguía perdiendo pasta. Porque lo que ocurre, y es porque subsidia a los drivers. Porque lo que ocurre aquí es que tu supply, una de las partes estas que hablábamos, tu supply, tus conductores, son, y esto va en el mejor sentido de la palabra, mercenarios, en el sentido de que se van a ir a trabajar, como deben hacer, con quien mejor les paguen. Pero eso, ¿qué te pasa a ti como Uber? Tú piensas, o Deliveroo, por ejemplo. Deliveroo en Londres, me estoy inventando las cifras, pero para que lo entendáis, tiene un pedido medio de 30 libras, ¿vale? Y se lleva un 25% de esas 30 libras, ¿vale? Vale, pero tú piensas que lo que le paga a cada driver que lleva, a cada persona de delivery, son 10 la hora. Entonces, la métrica que tú tienes que mirar es cuántos deliveries tiene que hacer por hora per driver para tú ganar dinero, ¿vale? Claro. Imagínate que es, bueno, te sale como 1,8, ¿vale? ¿Qué ocurre ahora? Que llega Uber Eats a Londres y empieza a pagar, en vez de 10, 12 a cada courier. Y entonces tú eres Deliveroo, y esto es lo que pasó, ¿eh? Tú eres Deliveroo y no tienes, o pagas 13, o al menos 12 igualas a Uber Eats, o no tienes gente que lleve la comida a los que lo piden. Eso pasó en Londres. De repente la espera era 90 minutos, 120 minutos. Es que estás viviendo, o sea, ayer eran 5 minutos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya, si tienes que pagar 12 en vez de 10, ahora necesitas que haga 2,1 deliveries por hora. Entonces, ¿por qué? Porque tú no tienes una community, tus suppliers, tus conductores solo se van a ir por dinero, por eso que hace que no sea defensible. ¿Qué hay otro tipo de negocio, por ejemplo? En el que tú tienes una panda de locos que les encanta tu producto, que se graban vídeos para explicarse unos a otros cómo se hace, que es el negocio que yo estoy mirando ahora, el business, que se graban vídeos para explicarse cómo se hacen, pero espontáneo, ¿eh? Nadie se lo pide. Ellos se lo hacen, que tienes Facebook Groups de esta startup en la que a las 10 de la noche un domingo están hablando, porque están locos por el producto, es casi como un culto. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque aunque sea muy pequeño, eso es una magia que es muy difícil replicar. Tú puedes construir un negocio sobre eso, pero construir primero un negocio y luego intentar generar eso suele ser más difícil. Entonces, este Customer Love o Community es algo muy bueno porque hace los negocios escalables, porque hay viralidad, y tu adquisición es gratis, más barata, y los hace muy defensibles. Pues la gente mata casi por tu producto. Entonces, en ese sentido yo creo que Customer Love y Community es muy importante. Esto es más común en B2C, es raro en B2B. Hay productos como Airtable o Notion que tienen como fanáticos del esto, pero es más raro. En B2B, ¿qué buscaría yo si tuviera que buscar algo solo y que no es tan obvio? Share of Wallet. Y esto es un aprendizaje. Básicamente lo que te ocurre con marketplaces para business es que el riesgo que corres es que te conviertas en una solución para corner cases. Es decir, para cuando su método tradicional de hacer las cosas les falla. Y eso al principio tú ni te das cuenta, porque vas creciendo tanto, porque eres tan pequeño que vas creciendo un montón. Pero en realidad la gente no te usa 4 veces al mes, que es las 4 veces que hacen el servicio que tú provees, te usan una cada 6 meses, por ejemplo, porque el resto usan su método tradicional de hacer las cosas. Eso lo que pasa es que cuando llegas a un nivel ya que eres grande, te das cuenta de que es muy difícil escalar adquiriendo nuevos clientes constantemente, que lo que tienes que hacer es profundizar en cada uno que ya has pagado. Tú has pagado por un cliente, intenta sacarle todo lo que puedas. Claro. Ese es el concepto de share of wallet. Entonces, tú no quieres ser un marketplace para corner cases. Nosotros, o sea, no, porque si eres un marketplace para corner cases, está muy limitado tu crecimiento. Vaya recital que nos has dado aquí. Paradme, frenadme. La Filarmónica de Viena ha sido esto. Vaya recital nos has dado aquí. Frenadme, que hablo mucho. No, pero en plan espectacular. ¿Cómo te vamos a frenar después de este recital? Yo estoy emocionado. Todo músculo, todo músculo. Todo de verlo, pasarlo mal, intentar solucionarlo y aprenderlo. Descomunal. No, descomunal. Ha sido descomunal. Esto yo lo tengo que oír varias veces, suerte que está grabado. Y ahora tenemos canal de Spotify lanzado, ¿eh? O sea que
Te vamos a poner en Spotify, Carmen. Te vamos a poner Genial, me han quitado el premium, pero lo No soluciono. te preocupes, pero tendremos aquí... No, ya verás, ya verás. ¿Qué más tenemos, chicas y chicos, aquí para preguntar a Carmen en las últimas preguntas que tenemos? Hombre, pero a ver, ahora, porque los dos que preguntáis más estáis juntos hoy. O sea que aquí tiene que haber network effect, como comentaba Carmen. Se me acaba de cruzar por la cabeza, es algo que estaba pensando desde un business plan que me hicieron como improvisar muy rápidamente en un ejercicio en clase, y nosotros habíamos presentado una idea de una especie de marketplace que lo que hacía era conectar con prestadores de servicios. Pensamos que era una necesidad de muchos, por ejemplo, muchos adolescentes o estudiantes que estaban yendo a una ciudad nueva, o mismo dentro de una ciudad donde una familia tiene que conseguir rápidamente a alguien que le cuide a sus hijos, etc. Y la principal crítica, después algo que no nos pusimos a pensar, fue cómo combatir que al primer contacto ya dejaríamos de monetizar. Leakage. Exacto, y fue algo que yo me quedé pensando mucho. Digamos, la primera respuesta que siempre sale, por supuesto, es membership, por así decirlo, para el que participa, pero no sé cuán rentable podría llegar a ser porque pagaría un fee de, no sé, durante un mes y medio, y ya generaría su cartera o su clientela. ¿Qué consejos o qué te ha sorprendido en relación a este tipo de situaciones? Pues que ese tipo de marketplaces son marketplaces que en general no, sí, por esa misma razón, escalan muy mal. Es lo que se llama on-demand marketplaces, o lo que llamamos on-demand marketplaces. Y escalan muy mal por varias razones. La primera, el leakage. Sobre todo, esto pasa en las señoras de la limpieza, pasa en las nannies, pasa pero incluso en los auditores, en los tutores. Eso es muy complicado porque es muy difícil que te vayas a mantener en la plataforma. ¿Qué hacen las plataformas que lo intentan? Dar servicios a una y otra parte para que sea sticky. Entonces, os cuento ejemplos. Por ejemplo, de tutores. Tutores, viene un señor a tu casa a dar matemáticas a tu hijo y la segunda clase se la pagas en dinero en efectivo y fuera de la plataforma. ¿Qué hizo una startup de Londres? Experimentar con clases en grupo. ¿Por qué? Porque si yo, madre, tengo que coordinar a 5 niños y a sus padres y que todos paguen y tal, prefiero pagar una comisión un poco pequeña entre todos y quitarme el problema. Entonces, el hacer las cosas, solucionar problemas de convenience, el no pagar en cash, intentan hacer cosas así, pero la verdad es que escala muy mal. Siguiente, particularmente de ese negocio por el que escala muy mal, es la liquidez hyperlocal, es decir, tú necesitas nannies que estén muy cerca en el territorio. Entonces, eso es complicado. Tercera, y en tu caso, y por la que la mayoría de las soluciones en realidad son agencias online, que no cambian nada más que llevan online, y eso escala muy mal también, es la confianza. En el caso de las nannies es muy complicado, porque tú a un niño le pasa algo y se te cae el negocio entero. Entonces tienes un riesgo de reputación muy grave. Y luego uno que la gente no suele hablar y que es muy importante es en todos estos servicios que son tan genéricos, pero desde tutores, auditorías, a señoras de la limpieza, a nannies, es el SEO, el SEO. Estos son mercados que son super search driven. O sea, la gente pone en Google nanny, tutor de mates, empresa auditoría, esto. ¿Qué ocurre? Que hay gigantes, empezando por los classifieds de Gumtree, Craigslist, todos estos, pero luego es verticalizadas de tutores, de señoras de la limpieza, de todo, que el gran problema de SEO es que prima el tiempo que llevas y el tráfico que tienes, aparte del contenido, pero es muy difícil cuando hay webs que llevan años y años y años, que tú, si consigas al principio, salir en la primera página. Y si no sales en la primera página, es muy complicado. Imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí, hay trucos, sí. Perdona. No, era un comentario, nada. No, dime. No, que afirmaba lo que decía, básicamente, que perdón, ahora me acordé lo que iba a decir. Lo que se me había ocurrido únicamente era que ese no sea el ingreso principal, por así decirlo. ¿Cuál sería el ingreso principal?
brindarle a otras marcas la posibilidad de presentarse dentro de esa plataforma que tiene alto tráfico, por así decirlo. Pero Si te bien- refieres como con advertisement. Exacto, o quizás algún vínculo. Por eso, digamos, era todo muy, muy improvisado, fue de 2 días, pero fue la solución que se me cruzó rápidamente por la cabeza, no sé, de una empresa que venda ropa para niños, poder, no sé, poder Sí, lo que vincularlo ocurre con- es que los modelos de advertisement son complicados, porque necesitas unos volúmenes tremendos y es difícil. Sí, es complicado. No monetizar tu base de usuarios de alguna manera es muy difícil. Porque tú te piensas que tienes que gastarte mucho dinero en adquirir, en la tanto captación. al Sí, demand como al supply, y eso es un sí, poco sí. complicado. Perfecto, muchísimas gracias, fuiste muy claro. Vamos, es que he escogido el modelo más ejemplo de marketplace, que es como on-demand marketplace, no escala, o sea, no escala, alguna excepción habrá, pero todavía queda por ver alguno de esos que sea la monda. Y de hecho hubo un tiempo que los de la limpieza estaban muy en boga y que lo pasaron luego muy mal. Me imagino. Sí, sí, no, me acuerdo de ese momento, había muchas. Sí, Handy. 2015 más o menos, 2000, eso fue, ¿no? Sí, 2014, justo 2000. sí, 2016, porque yo entrevisté para ser GM de uno americana, que era de YC y tal, y también se fue a freír espárragos. Es que es Todas, muy difícil es verdad, se han escalar. ido todas al agua. Sí, es difícil escalar y luego es lo que dices. Es un modelo que si no te gusta la persona que te envían, dejas la plataforma y si te gusta te la quedas y te saltas la plataforma. Claro, con lo cual te la acabas saltando de todas formas, ¿no? Lo que pensamos que podía llegar a ser un factor, pero digamos, no es decisivo en absoluto, porque por algo no está funcionando hoy en día, pero pensamos como para una sociedad un poco dinámica. Por eso pensamos en Barcelona, porque decíamos, hay un flujo de estudiantes tan brusco, por así decirlo, que no te permite fidelizar porque ya el otro año no estás más en el país. Entonces, Sí, lo que pasa es que... pero Perdona. tampoco No, y ¿sabes qué pasa? Que estudiantes no te van a faltar. O sea, una que conozco yo en Londres hizo una campaña en universidades británicas y consiguió 35.000. Estudiantes no te van a faltar. El problema es que el problema es conseguir a los customers, ¿sabes? Sí. Y luego, bueno, lo de la reputación que no es tan sencillo, ¿sabes? Porque cualquiera de estos estudiantes no lo hace bien y le pasa algo a un niño y se te acabó el negocio. Y eso no parece una tontería, pero es muy importante, ¿eh? Parece una tontería, pero es muy, muy importante. Lo que decían, porque no me expliqué yo, no era únicamente lo que nos basábamos, era un servicio de plomería, de servicios de limpieza de casas, que los estudiantes deberían contratar. Por eso me refería a la... Ah, vale, perdona, vale, claro, sí, pues entonces tienes toda la razón, no van a repetir. O sea, tu LTV, que se llama, es muy bajo. Exacto. Y luego además es una base de usuarios difícil de monetizar porque son muy price sensitive. Exacto. Pero bueno, era una idea que aprovechando... No, pero ideas todas las que queráis. Y yo, o sea, yo te digo, yo he tenido 2 ideas que no han ido a ningún lado y he puesto todo mi dinero en ellas. O sea, que confianza en su momento tuve, pero es eso, es músculos. Yo, pues es haber visto tropocientos de estas y haber visto los fallos del modelo. Vendrá alguien y lo crackerá, porque es verdad que no tiene sentido que los marketplaces de servicios en B2C no estén de la misma manera, no hayan funcionado de la misma manera que los de producto. Pero todavía tienen que tweak el modelo un poco y no Sí, está le falta un nivel, exacto. Sí. Venga, última pregunta, va. ¿Quién se anima a la última? Tachan, tachan. Tengo otra para preguntar. ¿El qué? Una, va, ¿cierras tú? Guido? Venga, va, vamos allá. No, pero es muy simple, es muy cortita. Venga. ¿Por qué los fondos de capital riesgo europeos no se fijan en Sudamérica? Digo por justamente la capacidad de apalancamiento monetario que pueden llegar a tener esos países. Porque ese no es nuestro negocio. Y nuestro negocio es estar cerca de los emprendedores y ayudarles a escalar. Y el problema que tenemos con Sudamérica es que yo no conozco el mercado,
Yo no puedo ayudarles a crecer en ningún país sudamericano porque no lo conozco y sobre todo hay una cosa que es muy importante, yo no estoy allí y la diferencia horaria, pues la mayoría de los inversores no están cómodos con invertir lejos y ya menos si además hay una diferencia horaria. En otros stages más avanzados puede ser otra cosa, en el mío es un suicidio. Porque yo tengo que estoy todo el rato cerca de nuestros founders, los tenemos en WhatsApp, nos preguntan cosas, les mandamos artículos. Cuando hay una diferencia horaria muy grande, eso es un problema. Perfecto. Eso quizá la excepción sería Carmen Sealla, ¿no? Quizá como excepción Sí. que... Pero también hace Series A. Series Y A. hace más tarde. Y luego sí que conocen el mercado porque están ahí Conocen el mercado. muy presentes, claro. De Venture City también quizá, pero también conocen bien el mercado, como bien indicas. Es que ¿no? nosotros sin conocer el mercado y con diferencia horaria es un suicidio. Porque lo que se me ocurría era, digamos, recién justamente cuando hablabas de, no me acuerdo, el nuevo fondo el que hace con... The Fund. Exacto, con The Fund. Porque digo, en Sudamérica hay una serie pre-seed con muy pocos miles de dólares, estarías... Sí, lo que pasa es que The Fund se basa, The Fund es un concepto que básicamente The Fund nace porque en Nueva York se dan cuenta el fundador de General Assembly, la fundadora de ClassPass y una serie de founders que como los fondos cada vez están creciendo más, porque eso es un fenómeno que ha pasado, hay tanto dinero en el sistema, por muchas razones, pero que los fondos cada vez levantan más dinero, son más grandes. Eso significa lo que os explicaba antes de que las pequeñas rondas dejan de compensar. Entonces, se queda desierto una fase inicial que es muy importante y entonces estos founders dicen, oye, nosotros vemos un montón de deals porque todos los emprendedores vienen a nosotros porque nosotros ya lo hemos hecho. ¿Por qué no ponemos cada uno un poco de dinero, creamos un fondo y creamos una community de founders que tiene un brazo inversor? Así se define. Entonces, es 50 founders americanos, estos de Nueva York, que ponen dinero ellos mismos, que pasan el deal flow y hay un comité de inversión de 4 GPs que deciden. Y entonces, esto ocurre esto es 2018 y se convierten en el fondo de pre-seed más activo de Nueva York, porque hacen 56 deals en año y algo. Les va fenomenal, tienen sus follow-ons, tal. Entonces, llegan LPs profesionales y les dicen, queremos poner dinero. Y dicen, ya bueno, pero es que si yo crezco, me estoy convirtiendo en la misma razón por la que nací, para evitar lo que nací. No, voy a hacer otros ecosistemas, voy a hacer Los Ángeles y Europa vía Londres. Entonces, en Europa, por ejemplo, network de 50 founders y operators que ponen dinero y pasan el deal flow. Y Hostia, 4 pues GPs... montémoslo en España esto. A ver, hemos tenido, en Berlín lo quieren montar en tal. La idea es, primero, porque no te creas que da para tanto, o sea, encontrar los 50 founders con liquidez suficiente en Europa, donde no hay exits tan frecuentemente, no es sencillo. Hacer desde Londres toda Europa durante año y medio y luego tener España, tener Francia, tener Berlín, efectivamente. Yo te busco los 50 founders, Carmen, va. Que puedan poner esa cantidad de pasta. ¿Cuánto tienen que poner? No es mucho, la barrera, o sea, no es mucho, para mí era mucho, pero 25.000 pavos. Bueno, coño, hombre, sí, 50 no founders. No te creas, que hay liquidez escasa, No anotamos. 25.000 euros por 50 founders, hombre, sí, esto lo encontramos aquí en España. Vale, yo te los presento y la siguiente edición de España nos ayudas, pero de momento se lanza desde Londres para Europa. La siguiente edición, esto dalo por montado, esto. Oye, me encanta, no sabía yo, la próxima te aviso enseguida. Claro, no, lo que hemos tenido, o sea, como se puede founder u operator, los que tienen más cash suelen ser, que de esto hay mucho en Londres, seniors de Stripe, de GitHub, de TikTok. O sea, es de startups, ellos como les pagan bien y les van a... Eso tenemos un montón. Tenemos está el Head of Product de Snap en Los Ángeles, y es esa idea de una comunidad, que hay muchas community de founders, pero no invierten. Y esta es una comunidad de founders con un brazo inversor. Fantástico. Esto quizá en España... Pues, que si vamos a Sudamérica te aviso, Guido. La NAI Partners tiene un poco esta visión, que hay varios fundadores de startups que están invirtiendo a través de ese vehículo. Eso sería un poco, ya es eso, ¿no? Está Guillermo Libre, ¿no? Bueno, hay varios, hay muchos que han emprendido y ahora están... Es esa visión, está bien esa visión, es chula esa visión.
Oye, estamos muy a gusto aquí contigo. De hecho, yo que les hago conclusiones después de clase me siento incapaz hoy. Hoy no voy a hacer conclusiones porque después de ese recital, si hago una conclusión voy a quedar mal yo. Pero si no os ha quedado nada claro, tenemos un problema. Entonces yo paso de hacer ninguna conclusión hoy. Si no, me siento totalmente incapaz, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Esto ha sido un recital por tu conocimiento, tu vitalidad, y aparte tu pedagogía y tu capacidad de transmitir y skills comunicativos que son, Gracias. no, son realmente inspiradores y descomunales. Yo creo que a estos chicas y chicos les has descubierto un mundo potencial a dedicarse, ¿no? Que el Venture Capital... ¿Pero qué es esto de aplauso virtual? Todos micros son y hacer un aplauso como Dios manda aquí. Esto... Muchas gracias, no, a vosotros, muchísimas gracias, me lo he pasado bomba. A ¿Qué? vosotros. Hombre, no, a ti.